Voy a compartirle ya la pantalla. Guárdalos ahí todos. En esta clase, chavos, vamos a ver articulaciones del miembro superior. Como ustedes saben, el miembro superior abarca desde la escápula, la clavícula, el húmero, radio y cúbito, los 8 huesillos del carpo, los metacarpianos y las 14 falanges. El día de hoy nos vamos a dedicar a esta articulación que tenemos aquí, que en realidad son muchas, son 4 o 5 articulaciones las aquí conocidas, ¿sí? No nada más la del hombro. Entonces, en esta clase solamente vamos a ver esta articulación de aquí, y ya las siguientes vamos a ver codo, todas las articulaciones del codo y de la muñeca. ¿Sale, vale? Entonces, comiencen a anotar. Vamos a comenzar con la articulación escápulo-humeral, también conocida como glenohumeral. También conocida como glenohumeral. Escápulo-humeral o glenohumeral es correcto. Esta es una articulación del género de las diartrosis, del tipo de la senartrosis. Eso recuerden que todas las diartrosis son articulaciones sinoviales, ¿sí? Y de esas sinoviales tenemos 6 tipos. El sexto de ellos es la tipo enartrosis, o bola receptor, o esfera receptor. Y vamos a tener 2 superficies articulares, chavos. Obviamente, la definición de articulación dice unión o punto de pivote entre 2 o más huesos. Entonces tenemos, para que sea una articulación, debemos de tener al menos 2 superficies articulares. La primera superficie articular de la articulación glenohumeral, pues vamos viendo que es la cavidad glenoidea de la escápula, por eso glenohumeral, por la cavidad glenoidea de la escápula. La cavidad glenoidea de la escápula es esta que tenemos aquí, que tiene forma de pera o de lágrima, como lo quieran ver. Es una cavidad muy poco profunda y muy pequeñita. Este es el equivalente al acetábulo del hueso coxal, al acetábulo donde llega la cabeza del fémur, ¿sí? Por lo tanto, al ser una articulación tipo enartrosis o esfera receptor, va a tener 3 grados de libertad. El primero, a través del hueso frontal y del eje medio lateral, que son los movimientos de flexión y extensión. El segundo movimiento, a través del plano medio lateral y del eje anteroposterior, que es el movimiento de abducción y aducción. Y el tercer grado de libertad es a través del eje vertical del plano horizontal, que son los movimientos de rotación interna y externa. Esos son los 3 grados de libertad que tenemos aquí. No sé por qué no me sale el marcador para...
Que se esconde esta barra de abajo, pero déjenme ver si volviéndolo a abrir. No se esconde esta cosa. Bueno, y al igual que el acetábulo del hueso coxal, la glenoide va a estar recubierta de cartílago. Ustedes lo ven aquí en color azulito. Y también va a tener como un olancito. ¿Se acuerdan que les platiqué del olán que recubría la articulación la articulación coxofemoral? Que era como un olán alrededor. Aquí tenemos uno igual. Ambos están compuestos de fibrocartílago y envuelve toda la periferia de la glenoides, del omóplato o de la escápula, como le quieran decir, para darle mayor estabilidad a la cabeza del húmero. ¿Sí? Para darle mayor estabilidad a la cabeza del húmero. Ahora, la siguiente superficie articular es la cabeza del húmero. La primera es la cavidad de glenoidea y lo que va a encajar en la cavidad glenoidea es la cabeza del húmero. La cabeza del húmero ya la conocen ustedes, es una tercera parte de una esfera en realidad, no es una esfera completa, es una tercera parte de una esfera. También va a estar recubierta de cartílago hialino. Recuerden que tiene un cuello anatómico por aquí y un cuello quirúrgico por debajo. Además que vamos a tener dos tuberosidades, la mayor llamada troquíter, la menor llamada troquí. ¿Sí? Recuerden que al troquíter llegan tres músculos del manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, y en el troquín llega el músculo subescapular. ¿Sí? Y en medio de las dos tuberosidades pasa el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Entonces, resumiendo lo que he dicho hasta ahorita, la articulación escápulo-humeral, o también llamada glenohumeral, es una diartrosis. Recuerden que todas las diartrosis son articulaciones sinoviales. Del subtipo de las diartrosis, vamos a ver que es una tipo enartrosis, que significa que es una esfera receptor que va a tener 3 grados de libertad. Aira, llévatela abajo, por favor. A mi demonio de tamaño. Oye, no, ¿te puedes caer? Mil disculpas. Ahora vamos a hablar de lo que une a estas dos superficies articulares. El más importante es la cápsula articular. ¿Sí? La cápsula articular es esta cosita que vemos aquí en forma de manga que envuelve a toda la articulación. Si ustedes un día van a una disección, no es que abran el hombro y ya van a ver el huesito. Lo que va a pasar es que primero van a ver los ligamentos que unen al hombro y la cápsula articular. ¿Sí? Entonces, esta cápsula articular, como su nombre lo dice, es una cápsula que va a recubrir toda la articulación y se va a insertar a milímetros de la superficie articular del lado de la glenoides y va a ser reforzada por ligamentos y se va insertando a través del cuello también, del cuello anatómico. Aquí se va pegando la cápsula articular y por acá en la glenoides también se va pegando. Y esta cápsula articular también es reforzada por estos ligamentos. De hecho, estos son unos pocos porque son varios los ligamentos que vamos a ver ahorita. ¿Sí? ¿Entienden lo que es la cápsula articular, chavos? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí?
Bueno, dejen preparar a Juan para la clase porque la vamos a ocupar. Ah, miren, ya se ve. Entonces, la cápsula articular va a ser representada por estos ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos? Aquí tenemos el primero. Ah, aquí tenemos al primero. El primero es el ligamento coracohumeral. El ligamento coracohumeral, el mismo nombre les dice qué hace. Coraco, ¿de qué creen que significa coraco? Viene de la apófisis coracoides, ¿sí? Esta de aquí. Recordemos que la apófisis coracoides, vamos con Juan, está en la escápula. Aquí la tenemos. Aquí estamos viendo la escápula de frente. Si la vemos de lado desde la parte interna, vamos a ver que son dos piquitos. Esto es anterior, esto es posterior, esto es arriba y esto es abajo. Entonces, la apófisis coracoides es esta que tenemos aquí. Este piquito que nace justo por detrás y arriba de la glenoides. Y el piquito más grande es el acromion, que se forma a partir de la espina de la escápula. Entonces, este ligamento coracohumeral pues lleva el coraco de la apófisis coracoides y humeral pues del hueso pues, del húmero, pues de qué más, ¿verdad? Entonces, el ligamento coracohumeral va de la apófisis coracoides a la parte más superior entre el troquíter y el troquín. Este ligamento de aquí es el ligamento coracohumeral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué sirven los ligamentos? Pues para tratar de darle estabilidad a la articulación del hombro, chavos. Luego, vamos a tener otro ligamento, ¿sí? Que se llama coracoglenoideo. Coraco otra vez viene de la apófisis coracoides y glenoideo pues de la glenoides. Pero recuerden que la apófisis coracoides y la glenoides son partes de la misma escápula. Aquí tenemos la apófisis coracoides y aquí tenemos la glenoides. Entonces, ese ligamento va a ir de aquí para acá. Coracoglenoideo. ¿Sí? Es este que tenemos aquí por debajo, en color rosita. ¿Sí? Coracoglenoideo, por aquí iría el ligamento coracoglenoideo. Les vuelvo a mencionar, el mismo ligamento les dice de dónde a dónde va cada uno de ellos. Y luego ya vamos a tener ligamentos glenohumerales, que son 3 ligamentos gleno de glenoides, para la glenoides, pues este de aquí, que tiene forma de gota o de lágrima, ¿sí? Glenohumerales, que van de la glenoides al húmero. Entonces, son 3 ligamentos glenohumerales. Ligamento glenohumeral superior, medio e inferior. El superior es este que tenemos aquí. Va de la eminencia supratroquiniana, va de la glenoides a la eminencia supratroquiniana del troquín. ¿Sí? El ligamento glenohumeral medio va de la glenoides, este de aquí, a la parte interna del troquín.
Y el ligamento glenohumeral inferior va de la parte de abajo de la glenoides al cuello quirúrgico del húmero. Es este de aquí. Esos ligamentos glenohumerales, ustedes los van a ver descritos en los libros como la Z del zorro. ¿Alguien vio la película del zorro? Bueno, alguna de tantas películas y todo eso. Que el zorro les dejaba su marca de Z. Ah, pues miren. Sí. Así están estos ligamentos, forman una Z. ¿Sí? Por eso son muy conocidos, dan la imagen de una Z. Estos ligamentos están en la cara anterior de la articulación glenohumeral. Hasta aquí, chavos, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Cuál dijo que era el superior, profe? El de arriba, este de aquí, Ok. ¿sí? El del medio, pues el medio, y el de abajo, pues el inferior. ¿Sale, vale? Ahora, pues ya que estamos viendo la cápsula articular aquí, todo esto en color azulito, o no sé qué color se les haga a ustedes, aquí es cápsula articular, cápsula articular, cápsula articular. Estos son el ligamento glenohumeral superior, S de superior, M de medio y de inferior. Y esta es la porción larga del bíceps braquial. Porción larga del bíceps, que va por el canal del bicipital entre las dos tuberosidades mayores y menores, y por aquí va el tendón de la porción larga del bíceps braquial. ¿Sale, vale? Este tendón que ven por aquí se mete por dentro de la articulación y llegaría, chavos, justamente aquí. Aquí llegaría este ligamento, en la porción superior de la glenoides. ¿Sí? Ahí llegaría este ligamento de la porción larga del bíceps braquial. Y luego tenemos un ligamento pequeñito, como con forma de telaraña que tenemos aquí. Este ligamento se llama ligamento humeral transverso porque va entre la tuberosidad mayor y menor, envolviendo la porción larga del bíceps braquial, que le llaman también ligamento de Gordon-Brody. Yo le digo el hermano gordo. ¿Sí? Entonces, chavos, ¿cuáles son las características de la articulación escapulohumeral? Así a grosso modo, pues ya vimos que es una diartrosis, que es un tipo de articulación esfera-receptor, por lo que tiene mucha movilidad, y está reforzada por la cápsula articular y por los ligamentos glenohumerales, el coracoglenoideo, el coracohumeral y el humeral transverso. ¿Sí? Y también que por ahí pasa el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Las características de la articulación escapulohumeral o glenohumeral, como le quieran llamar, es que es la articulación más móvil del cuerpo. ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon algún dicho, alguna frase que canta así? Si te va mal en el amor, te va a ir bien en el dinero. O si te va bien, si tienes suerte en el amor, tienes mala suerte en el dinero o viceversa. ¿Alguien ha escuchado algo de eso? ¿O a alguien le pasa eso? Nada más digan que sí la conocen, no se preocupen. Sí, sí la conozco. Muy bien. Entonces, la misma regla aplica a la articulación escapulohumeral. No significa que no lo quieran o que sea rica. Lo que pasa es que al ser muy móvil, es muy poco estable. O sea, no puedes tú ser estable y ser muy móvil al mismo tiempo. Es una o es otra. ¿Sí? Entonces, una articulación que es muy estable va a tener poca movilidad. Y una articulación que es muy móvil va a tener poca estabilidad. Esa es una regla de la fisioterapia. ¿Sí? Lo que se mueve mucho es inestable, lo que se mueve poco es estable. Entonces, la articulación escápulo o glenohumeral, como le
quieran llamar, es una articulación muy móvil, por lo tanto es una articulación muy inestable. Tanto es así que es la articulación más luxada del cuerpo. ¿Saben lo que es una luxación? Sí. ¿Qué es una luxación? ¿Qué entienden por una luxación así en sus propias palabras? Es cuando la articulación se mueve de su lugar. Bueno, muy bien, todas las articulaciones se mueven, pero cuando se sale, como tú mencionaste, cuando se sale de su lugar, cuando en este caso la cabeza del húmero pierde el contacto con la glenoides, esa es una luxación, ¿sí? Y la articulación glenohumeral es la articulación más luxable del cuerpo, ¿sí? Y con creces, es la más luxable del cuerpo. Vamos a ver un pequeño video. Imagínense de repente ustedes están en la playa, muy felices, y se les ocurre brincar una pelotita en el piso y caen mal. Se le salió el hombro. Se Y le salió el hombro, sale el hombro. El hombro no Aquí sabe están agarrar el viendo hombro. la deformidad clásica, ven cómo se ve aquí flaco. Esto de aquí es el acromion y la clavícula, chavos. Aquí va la clavícula, aquí va el acromion y la espina de la escápula, ¿sí? Entonces, aquí ya perdió el hombro su forma redondita porque el húmero quedó aquí abajo y adelante, más bien dicho. ¿Me doy a entender? Como el hombro es la articulación más móvil del cuerpo, también es la más luxable. Entonces, pues tienen que hacer alguna maniobra de... Lo tienes fuera, lo tienes fuera, ¿no? Hombre, ya tienes que estar esto. Vean la cara del dolor del tipo. Está viendo un montón. Ya lo sé. Ahí. Encájalo. Vamos a echar una mano. Sinceramente, que lo está atendiendo. Encájalo. Estamos muy ¿Y qué quieres que haga si no tengo ni suelen idea? ser más gorditos. Hacer un saludo se lo acomodaron. ¡Qué fuerte! Deja que se eche. De momento duele mucho y ya después se va a calmar el dolor. No, lo tienes dentro ahora. Déjalo. Está viendo un montón. Ahí va, otra vez. Está viendo un montón. Ya lo sé. Encájalo. Vamos a echar una mano. Encájalo. ¿Y qué quieres que haga si no tengo ni idea? Ahí está jalando. ¡Qué fuerte! Deja que se eche. Se lo hace para arriba, ¿no? Ajá. ¿Alcanzaron a ver la maniobra, chavos? Yo entiendo que se ve medio cortado con ustedes, pero alcanzaron a ver cómo el hombro volvía a su lugar así. Sí. Sí. Entonces, vamos a ver otro videito ya para volver a la clase. Este es como un luchador de artes marciales mixtas que está en Japón peleando. Y ya está en el hospital. Aquí la cosa es que de que se luxó y llegó al hospital ya pasó mucho tiempo, media hora, una hora, y el cuerpo se protege, se pone todo rígido, los tendones, los ligamentos, los músculos sobre todo, y eso ocasiona que sea más difícil hacer las maniobras de reacomodación. Entonces pues tienen que acomodárselo con algunas maniobras más severas. Vean cómo está el interno ahí, el de más baja categoría, agarrando los pies, y el trauma está jalando para tratar de acomodar el hombro. Puede quedar un poco de dolor. Ahí está, regresó a su lugar. ¿Vieron? Fíjense bien, ahí va, el momento que regresa a su lugar. Fíjate, ahí está la respuesta a tu pregunta. Se calmó el dolor, pero después de una luxada es muy importante
es muy importante, chavos, guardar 3 semanas de reposo con un cabestrillo para darle tiempo a la cápsula articular, y a los ligamentos que tenemos aquí, tiempo de cicatrizar, porque al luxarse el hombro, tiene que salir por acá, tiene que salirse de este lugar, y no se sale diciendo, con permiso, déjame pasar. Se sale a fuerzas, lastimando la cápsula, lastimando los ligamentos. Entonces, si no le das tú un reposo, una nula movilidad con un cabestrillo durante al menos 3 semanas a ese hombro, la cápsula y los ligamentos van a quedar guangos, van a quedar flojos. Y la cápsula va a perder su función de estabilidad, ya no va a estabilizar al hombro. Y es cuando se viene entonces los pacientes que cada rato se luxan los hombros. Entonces, ¿por dónde se sale el hombro en la mayoría de las luxaciones? Por aquí, entre el ligamento glenohumeral superior en su porción inferior y la porción superior o el borde superior del ligamento glenohumeral medio, se va a formar este llamado foramen oval de Whitbread. Este foramen oval de Whitbread, que está recubierto también por esta bursa que tenemos aquí, que se llama bursa serosa del subescapular, por aquí donde se sale la cabeza del húmero, hacia afuera y hacia abajo. ¿Me doy a entender? Y por ahí pasa el músculo subescapular también, y como una de las características de las articulaciones sinoviales, chavos, es que podemos tener bursas, ligamentos, meniscos, nervios, vainas sinoviales, todo eso de las cápsulas sinoviales, de las cápsulas articulares, de las articulaciones sinoviales, pues vamos a tener muchas bursas en el hombro, tenemos más de 20 bursas en el hombro. Estas son las más conocidas, la subbicipital, la subacromiocoracoidea, la subcoracoidea, y la subescapular, son las más conocidas y las más constantes en el cuerpo humano en la región del hombro. Ahora, chavos, ¿alguna duda con la articulación del hombro antes de avanzar? Sin miedo, si tienen alguna duda pueden decirla, y si no, pues vamos a avanzar. No, profe. ¿No? Muy bien, vamos a continuar entonces. La siguiente articulación, punto y aparte, la articulación escápulo-torácica. La articulación escápulo-torácica, chavos, no es una articulación como tal. Ustedes dirán, ¿cómo está eso? Yéndonos a la definición de articulación, que es unión o punto de pivote entre dos o más huesos, ¿sí? Sin embargo, como todo en la vida, hay una excepción a la regla. Esta es la excepción a la regla. La articulación escápulo-torácica, si nos fuéramos al puro nombre, significaría que la escápula se mueve contra las costillas, o sea que esta escápula se mueve sobre estas costillas. ¿Sí? Si fuera una articulación de verdad, la escápula se deslizaría directamente sobre las costillas. Sin embargo, esto no es así de ninguna forma, porque por delante de la escápula tenemos el músculo subescapular, este de aquí, y por encima de las costillas tenemos al músculo serrato mayor, este que tenemos aquí. ¿Me doy a entender? Entonces, en realidad, no se está moviendo hueso sobre hueso, no hay cartílago ahí, aparte de todo. Lo que se está moviendo es músculo sobre músculo. Se está deslizando un músculo sobre otro músculo. A eso le vamos a llamar una cisarcosis.
es una articulación fisiológica, ¿sí? Que está formada por tejido muscular. Eso quiere decir que lo que se desliza no son huesos, son músculos. Y ese tipo de pseudoarticulaciones, por decirlo así, vamos a llamarle cisarcosis. Entonces, la articulación escapulotorácica es una articulación fisiológica. Por ejemplo, esta que vimos ahorita, la escápula humeral, es una articulación anatómica, porque está pegando la escápula, la glenoides con la cabeza del húmero, ¿sí? Ahí sí hay unión o punto de pivote entre dos o más huesos. En este caso es una articulación fisiológica, porque no es una articulación como tal anatómicamente, pero fisiológica significa que así funciona. Es una estructura que funciona como una articulación que se da entre el músculo subescapular sobre el serrato mayor, dando un movimiento de deslizamiento. Vamos con Juan a ver si se los puedo explicar un poquito mejor. Entonces, pues miren, aquí tenemos la cara anterior de la escápula y las costillas. Aquí vamos a tener la fosa subescapular donde tenemos al músculo subescapular y encima de las costillas vamos a tener al músculo serrato mayor. Entonces, vamos a poner los músculos. Vamos quitando el pectoral mayor, vamos quitando el bíceps braquial, vamos quitando el tríceps braquial, vamos quitando el coracobraquial, vamos quitando el dorsal ancho. Y miren, este es el redondo mayor, vamos quitándolo. Este va a ser el redondo menor, también vamos quitándolo. Aquí tenemos el deltoides. Por atrás tenemos al infraespinoso, aquí tenemos al trapecio. Si lo quitamos vamos a ver al supraespinoso. Y entonces, encima de las costillas vamos a tener al serrato mayor. Entonces, serrato mayor y subescapular. Para nosotros poder mover el hombro, por ejemplo, hacer un movimiento de abducción o de flexión del hombro, la escápula no se queda en su lugar, la escápula se está moviendo. ¿Sí? La escápula se está moviendo todo el tiempo. Entonces, esto hace, chavos, miren, ¿sí? Los músculos se mueven, la escápula también se mueve. Vamos a ver si en la abducción se ve un poquito mejor el movimiento, sí. Vean cómo se mueve la escápula, ¿sí? La escápula no se queda fija en un solo lugar. La escápula se está moviendo con los movimientos del hombro. Pero el movimiento no se da entre la costilla y la escápula, se da entre el serrato mayor que está por aquí y el subescapular que está por acá. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Sí. Muy bien. Cuando eso pasa, vamos a decir que es una articulación fisiológica o una cisarcosis. Porque si bien no es una articulación anatómica como las que hemos visto hasta ahorita, pero sí funciona como una articulación porque hay movimiento entre dos músculos. ¿Sale y vale? Entonces aquí tenemos, fíjense bien, la clavícula, el acromion, la glenoides por debajo, la espina del omóplato, ¿sí? Y este es el omóplato, miren, este es el omóplato, y aquí tenemos las costillas. Encima de las costillas tenemos al serrato mayor y encima o pegado a la escápula vamos a tener al músculo subescapular. Entonces aquí tenemos la articulación fisiológica, ¿sí? Así de fácil y de sencillo. Entonces,
La articulación escapulotorácica tiene movimientos de deslizamiento hacia arriba y hacia abajo, también llamadas ascenso y descenso. También tiene basculación, hace este movimiento o este movimiento. Y también tiene proyección anterior y posterior, se hace hacia atrás o hacia adelante. Esos son los movimientos de la escapulotorácica. No se preocupen, no los tienen que anotar todavía, no los vamos a conocer. Y esa es la segunda articulación, la articulación escapulotorácica. Entonces ya llevamos dos, la escapulotorácica y la glenohumeral. Vámonos a la tercera articulación. Antes de avanzar, ¿alguna duda o alguna pregunta? No. Entonces vamos a continuar. La tercera articulación es la esternoclavicular. El mismo nombre lo dice. Externo viene del esternón y la clavicular pues de la clavícula. ¿Sale? ¿Vale? La articulación esternoclavicular es una articulación sinovial. Recuerden que sinovial es igual a diartrosis. Recuerden que sinovial es igual a diartrosis. Y es el subtipo de la silla de montar. Entonces, esta articulación en silla de montar se da por estas dos superficies articulares, la parte proximal de la clavícula y el manubrio del esternón. Y entre ellos vamos a tener un disco articular, este de aquí, el disco articular. Entonces, al igual que la articulación glenohumeral, va a ser reforzada por ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos de la articulación esternoclavicular? Híjole, están bien dificilísimos de saber. Uno es el esternoclavicular anterior, porque va del esternón a la clavícula, y también tiene el mismo nombre que su articulación. Ligamento esternoclavicular anterior. Y si hay uno anterior, también va a haber uno posterior del mismo nombre. Articulación esternoclavicular posterior. Otro ligamento que vamos a ver aquí es el ligamento interclavicular. Su nombre lo dice. Va de una clavícula izquierda a la derecha o viceversa, como lo quieran ver ustedes. Va entre las dos clavículas el ligamento interclavicular. Y luego vamos a tener otro ligamento que se llama ligamento costoclavicular, ese que ven ahí. El mismo nombre lo dice, costo, de costilla, de la primera costilla a la clavícula, ¿sí? Ligamento costoclavicular. Entonces, resumiendo, la articulación esternoclavicular es una articulación sinovial o diartrosis del tipo de la silla de montar,
que va a tener su cápsula también. En medio de las dos superficies de los huesos va a tener un disco articular y está reforzada por los ligamentos externo-clavicular anterior, externo-clavicular posterior, el ligamento interclavicular y el ligamento costoclavicular. ¿Sale, vale? Vamos a verla con Juan a la articulación externo-clavicular y sigue haciendo movimientos. Yo creo que ya se cansó Juan. Entonces, vamos a quitar los músculos de aquí. Este es el platisma o cutáneo del cuello. Quitamos al esternocleidomastoideo. Y ya estamos viendo aquí la articulación externo-clavicular. La esternoclavicular, vamos a quitar sus ligamentos anteriores, posteriores y la cápsula. Y pues aquí está representada sin mayor problema, ¿sí? Obviamente en este dibujo no ponen todos los ligamentos que tenemos ahí porque no sería mucho la información para el programita, pero bueno, ahí tenemos la articulación externo-clavicular. Todo esto ya se los comenté. Ahora, punto y aparte, vámonos a la cuarta articulación del hombro, que es la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular, su mismo nombre lo dice, el acromion de la escápula con la clavícula, ¿sí? La clavícula en su tercio distal. La articulación acromioclavicular, chavos, es una articulación sinovial o de artrosis, por lo mismo. O de artrosis, recuerden que es lo mismo sinovial o de artrosis. Esta es del tipo de las planas, o también conocida como artrodia. Es una plana o artrodia, lo que significa que solamente tiene movimientos de deslizamiento. Entonces, esta de aquí, con el número 1, es la articulación acromioclavicular, ¿sí? Y como es una articulación sinovial o de artrosis, va a tener su cápsula, va a tener sus ligamentos, va a tener líquido sinovial. ¿Sale, vale? En este caso, tanto la glenohumeral como la esternoclavicular, como la acromioclavicular, por ser articulaciones sinoviales, tienen mucha movilidad, tienen su cápsula articular, tienen su líquido sinovial, algunas tienen hasta sus estructuras internas como la esternoclavicular y la acromioclavicular que tienen sus meniscos, o la glenohumeral que tiene su rodete glenoideo. ¿Sale, vale? Entonces, son articulaciones complejas, por así decirlo. Ahora, ¿qué es lo importante de la articulación acromioclavicular? Pues que está localizada a 2 o 3 centímetros de la punta del hombro, en la parte lateral del acromion y la clavícula, ¿sí? Por ejemplo, aquí que podemos reconocer aquí el ligamento humeral transverso o del hermano gordo. Aquí estamos viendo en el número 4 el ligamento glenohumeral superior, el medio y el inferior formando una especie de Z, también recubierta por toda la cápsula, ¿sí? Aquí vemos el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Y esta es la apófisis coracoides y este es el acromio, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar este ligamento que va de la apófisis coracoides al acromio? Bien sencillo, ligamento córaco-acromial. No se la pensaron mucho, ¿verdad? Córaco de coracoides, acromial de acromio, ligamento córaco-acromial, ¿sí? Es un ligamento que estabiliza también la articulación acromioclavicular, ¿sí?
Y luego tenemos otros ligamentos llamados ligamentos coracoides y clavícula. De la clavícula se llaman coracoclaviculares, que van de la apófisis coracoides a la clavícula, ¿sí? Entonces, estos ligamentos, uno tiene forma de trapecio, este de aquí, tiene forma como de trapecio, se llama ligamento trapezoide, y otro tiene forma de cono, se llama ligamento conoide. ¿Sale, vale? Los ligamentos coracoclaviculares se conocen como ligamento trapezoide y conoide, ¿sí? Y sin olvidar el ligamento coracoacromial. Esos ligamentos, junto con el ligamento acromioclavicular y la cápsula acromioclavicular, le dan la estabilidad a la articulación acromioclavicular. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Aquí estamos viendo la clavícula, la escápula, la apófisis coracoides, ligamento trapezoide, conoide, ligamento coracoacromial, ¿sí? Ligamento acromioclavicular con la cápsula articular de la articulación acromioclavicular. Aquí estamos viendo la cápsula articular de la articulación glenohumeral, ¿sí? El ligamento humeral transverso, la porción larga del bíceps braquial. Todo esto ustedes ya lo conocen, ya lo vieron. Les dice la cápsula de la articulación acromioclavicular se inserta en los márgenes de las superficies articulares del acromion y de la clavícula. Tiene su membrana sinovial que va a producir líquido sinovial y está reforzada por la parte externa que tiene la parte fibrosa de la cápsula, que también se va a reforzar por el trapecio. ¿Cuáles son los ligamentos de la articulación acromioclavicular? Pues ya los vimos. Primero, el ligamento acromioclavicular, este de aquí. También vamos a tener los ligamentos extrínsecos, que son el coracoclavicular y coracoacromial, este de acá. ¿Sí? Y miren, y aquí tenemos la ilustración de Netter. Esta es la escápula. Aquí tenemos la escápula. Entonces, este es el acromion. Esta es la apófisis coracoides. Este es el acromion. Esta es la clavícula. Este es el húmero, obviamente. Entonces, este ligamento que va de la apófisis coracoides al acromion se va a llamar ligamento coracoacromial. Este ligamento y cápsula que van de la clavícula al acromion es ligamento y cápsula acromioclavicular. Los ligamentos que van de la apófisis coracoides a la clavícula se llaman coracoclaviculares y son dos. El que tiene forma de trapecio, que se llama trapezoide, y el que tiene forma de cono, que se llama conoide. Luego tenemos acá los ligamentos glenohumerales, ¿sí? Los ligamentos glenohumerales, el superior, medio e inferior. ¿Sale, vale? Y aquí en el Netter les aparece un resumen de la articulación del hombro. ¿Sale, vale? Miren, aquí nos dice, la articulación glenohumeral es una articulación tipo esfera o bola glena que tiene gran movilidad y poca estabilidad, ¿sí? Es la articulación más luxable, el 90% de las luxaciones son anteriores, ¿sí? O sea que se va la cápsula, que se va la cabeza del húmero hacia adelante, se sale hacia adelante. Está reforzada por la cápsula articular, el
ligamento coracohumeral, los ligamentos glenumerales, que son 3, superior, medio e inferior. El más resistente es el inferior, aquí les dice. También tiene su rodete glenoideo, y cuando se lesiona se llama lesión de Bankart. Y tiene su ligamento humeral transverso de Gordon Brody, que mantiene al tendón del bíceps en su lugar. Luego tenemos la articulación externoclavicular, que es una articulación en silla de montar o de encaje recíproco, que está reforzada por la cápsula, por los ligamentos externoclaviculares anterior y posterior, el ligamento interclavicular y el ligamento costoclavicular. El más resistente de los externoclaviculares es el posterior, ¿sí? Luego tenemos la articulación acromioclavicular, que es una articulación plana o artroidea que solamente permite movimientos de deslizamiento, que va a tener su menisco intraarticular, va a tener el... Llegó Wendy. Ya se había metido. No se había metido. Ya me quedé. Que teníamos la articulación acromioclavicular, que tiene su menisco, tiene su cápsula, tiene el ligamento acromioclavicular, tiene los ligamentos el ligamento coracoacromial y los ligamentos coracoclaviculares, que aquí son el trapezoide y el conoide. Y por último, no olvidar la articulación escapulotorácica, que es una fisiológica ocisarcosis. Inclusive Netter les dice, no es una articulación, solamente tiene mecanismos de deslizamiento y permite que la cápsula se desplace a lo largo de la parrilla costal posterior. Que la escápula, perdón, no que la cápsula, que la escápula se desplace por toda la parrilla posterior, por toda la parrilla costal, donde están las costillas. Aquí estamos viendo un corte, estas son imágenes de Netter. Aquí estamos viendo un corte de la vista externa del hombro, ¿sí? Quitaron la cabeza del húmero, solamente dejaron la glenoides, y por adelante vamos a ver la apófisis coracoides, y aquí por arriba y atrás el acromion. El ligamento que une la apófisis coracoides con el acromion se va a llamar coracoacromial, ahí lo tenemos. Luego vamos a ver aquí en color rojito la cápsula articular del hombro, ¿sí? Y acá vamos a ver los ligamentos glenumerales, el superior, el medio y el inferior. Si se fijan, el más grande y resistente es el ligamento glenumeral inferior. Por delante de los ligamentos glenumerales vamos a ver el subescapular, que es el único músculo del manguito rotador que está por delante, y atrás vamos a ver por arriba el supraespinoso, luego al infraespinoso y el redondo menor. Estos son los músculos del manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor por atrás y subescapular por delante. Aquí estamos viendo la articulación externoclavicular, como tiene su ligamento externoclavicular anterior, por detrás el posterior. Aquí tenemos el ligamento costoclavicular y el ligamento interclavicular, que va a estar esta articulación reforzada por la cápsula articular y el menisco que tenemos aquí por dentro, ¿sí? Y aquí tenemos pues los músculos del manguito rotador, ¿sí? Este es un corte de adelante hacia atrás. Aquí tenemos la articulación acromioclavicular. Aquí tenemos la articulación glenohumeral. ¿Sale y vale? Este es el espacio donde tenemos el líquido sinovial. Y aquí también va a haber líquido sinovial porque son articulaciones sinoviales. Aquí vemos el músculo supraespinoso, que se forma su tendón del supraespinoso. Aquí tenemos la cápsula articular aquí, entre otras cuestiones ahí. Y listo, chavos. Terminamos la clase del día de hoy de articulaciones del miembro superior. Estas se las quise dejar cortitas porque quiero regresarme un poquito a los tipos de articulaciones porque entiendo que han tenido problemas con la clasificación de las articulaciones. Entonces quiero darles un repaso de eso para que les quede más claro y puedan seguir entendiendo las siguientes clases. Vamos a aprovechar eso. ¿Qué les parece? Ahí les va. Entonces, esta es
clasificación que habíamos visto. Vamos a clasificar las articulaciones según su grado de movimiento. Si se mueven poquito, son inmóviles o sin artrosis. Si no se mueven, perdón, son inmóviles o sin artrosis. Si se mueven poquito, son anfiartrosis. Y si se mueven mucho, son diartrosis. ¿Sí? Y recuerden que todas las diartrosis son articulaciones sinoviales, sin excepción a la regla. ¿Sale? ¿Vale? Déjenme ver si puedo hacer que... Ahí está. Todas las articulaciones son móviles, son diartrosis o sinoviales. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, voy a ver si así les queda un poquito más claro. A su vez, vamos a tener, de las diartrosis vamos a tener 6 tipos. Las planas o artrodia, la bisagra, también vamos a tener la pivote o trocoide, también vamos a tener condilia, vamos a tener silla de montar y por último la anartrosis, que es la del hombro. Vamos a hacer más chiquita la letra para que se alcance a ver. A ver si así queda mejor. Entonces, miren, no sé si así les quede más claro cómo está la cuestión. Ahora, según su tejido articular podemos tener articulaciones fibrosas, donde tenemos las suturas del cráneo, las gonfosis de los huesos, que son articulaciones fibrosas, según su contenido articular y según su movilidad son sin artrosis. Luego tenemos la sindesmosis, que son articulaciones fibrosas, pero por su movilidad son anfiartrosis. Ejemplo de eso tenemos la membrana interósea tibio-peronea y radiocubital. Luego tenemos articulaciones cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas vamos a dividirlas en 2 tipos, en sínfisis, como la sínfisis del pubis, los discos intervertebrales, que se encuentran en la línea media del cuerpo, son articulaciones según su contenido cartilaginosas, según su movilidad son anfiartrosis, son un poquito móviles. Y luego tenemos las articulaciones tipo sincondrosis, por ejemplo, tenemos ahí la del cartílago costal con la costilla, que bien son articulaciones formadas por tejido cartilaginoso, según su movilidad son sin artrosis. Y luego nos pasamos a las sinoviales, que todas las sinoviales son de artrosis. Entonces todas las sinoviales van a tener cápsula articular, líquido sinovial, ligamentos que lo refuerzan, van a tener meniscos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de las diartrosis tenemos 6 tipos: planas o artrodias, gínglimo o bisagra, pivote o trocoide, condilias, silla de montar y enartrosis. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, la articulación glenohumeral, que acabamos de ver ahorita, la de la cabeza del húmero, con la glenoides es una enartrosis. La articulación externo-clavicular, del esternón con la clavícula, es una silla de montar. La articulación acromio-clavicular es una plana o artrodia. ¿Me doy a entender, chavos? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Todo esto ya lo vimos. Entonces les recuerdo, las articulaciones planas o artrodias son articulaciones rectas o levemente curveadas que solamente permiten movimientos de deslizamiento, ¿sí?
Entonces, este movimiento no es axial, no hay un cambio en el eje, en el ángulo entre los huesos. Ejemplos de articulaciones planas o artrodias tenemos las articulaciones del tarso, del pie, de estos huesecitos, o de la mano del carpo, o en el hombro, la acromio clavicular. Es una articulación plana o artrodia. El siguiente tipo de articulación sinovial es la gínglimo-bisagra, ¿sí? Donde la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava de otro. En este caso, la superficie convexa de un hueso es esta, la tróclea del húmero, que va a encajar en la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, ¿sí? Convexa, cóncava, y van a encajar, ¿sí? Esta es una gínglimo-bisagra que solamente permite un grado de libertad, en este caso flexión y extensión del codo. Luego tenemos otra articulación uniaxial, o sea que también, al igual que la bisagra, permite un solo movimiento, que es la articulación de pivote o trocoides. Esta es donde una puntita va a encajar en un anillo, esta puntita encaja en un anillo formado por el cuerpo anterior del atlas y el ligamento transverso del atlas formando un anillo, y eso nos permite movimientos de rotación a través de su propio eje. Esa es la articulación en pivote o trocoides. Otro ejemplo de eso es la articulación radio-cubital proximal, entre el cúbito y el radio a nivel proximal. La cabeza del radio encaja sobre el cúbito y aquí hay un ligamento que se llama ligamento anular del radio que envuelve a toda la cabeza del radio formando el anillo. Luego tenemos las articulaciones condilias, donde vamos a tener uno o dos cóndilos, ¿sí? Donde, dice aquí, la superficie oval convexa que se proyecta de un hueso encaja en una depresión oval de otro hueso. Normalmente las condilias tienen 2 grados de libertad, flexión, extensión, abducción y aducción. Por ejemplo, las de los dedos, las que nos permiten separar y juntar los dedos, son los nudillos, que son articulaciones condilias. Luego tenemos la silla de montar. Ahorita acabamos de ver como ejemplo de silla de montar la esternoclavicular, la articulación esternoclavicular, que es una silla de montar, donde una parte de un hueso tiene una forma de silla y la otra parte del otro hueso es el charrito que encaja en esa silla. Por ejemplo, miren aquí, una articulación en silla de montar ejemplificada entre el hueso trapecio y el primer metatarsiano. Vean cómo este parece una silla de montar y este parece el charrito que se va a sentar en esa silla. ¿Sale, vale? Esa es la silla de montar y al igual que la condilia va a tener 2 grados de libertad. Flexión, extensión, abducción, aducción y por lo tanto va a tener el pilón que es la circunducción. Luego tenemos la esferoidea o enartrosis y en este caso estamos viendo como ejemplo la de la cadera, pero la misma del hombro, la glenohumeral, que ambas son esferoideas o enartrosis y que permiten 3 grados de libertad, flexión, extensión, abducción, aducción y rotaciones. ¿Sale y vale? Entonces, fíjense bien, otro resumen de esto. La articulación en artrosis es una articulación esferoidea. Su superficie articular es esférica que encaja en una superficie convexa, pero en una superficie cóncava. Ejemplos de ellos tenemos la articulación glenohumeral y la coxofemoral. Luego tenemos articulaciones condilias, por ejemplo, la de la muñeca, la de la mandíbula, la del codo, perdón, la de la rodilla, ¿sí? Luego tenemos sillas de montar como la trapecio metacarpiana. Luego tenemos articulaciones trocoides como la del radio y la del cúbito. Luego tenemos articulaciones en bisagra o gínglimos o trocleares. Este de aquí como la del codo, que solamente permiten un grado de movilidad. Y la artrodia o plana, que solamente permiten deslizamientos. Por ejemplo, la articulación acromioclavicular que acabamos de ver. Y listo, chavos.
esto es lo importante de las articulaciones del miembro superior a nivel del hombro. Ya la próxima clase vamos a ver de codo hacia adelante. ¿Alguna duda o alguna pregunta de momento? Profe, estas diapositivas no las puedo subir a la carpeta de Drive. No, pero les voy a poner el video. Ah, ok. ¿Sale, vale? Si no tienen alguna duda o pregunta, vamos a dejarles hoy más tiempo de desayunar de lo normal, por esta vez nada más. ¿Sale, vale? Bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Gracias. Gracias a ustedes.